Nuestro invitado de hoy en el segmento Hombre de Dios es un líder en la industria de la literatura cristiana en español. Ha dedicado años de trabajo buscando nuevas estrategias y formas de cómo la palabra de Dios puede llegar a todos nosotros de una manera más efectiva y que sea accesible. Ha sido galardonado con distintos premios, sobre todo por su contribución a la formación de valores morales en nuestra comunidad. Y hoy está aquí con nosotros en Todo es Posible para compartirnos de sus experiencias y de cómo hoy más que nunca la palabra de Dios necesita ser exaltada en nuestra sociedad. Bienvenidos a Todo es Posible, soy Alberto Delgado y aquí en la bella ciudad de Miami estoy pastoreando junto a mi esposa en la iglesia Alfa y Omega. Sé que son muchos los que nos sintonizan desde distintas partes del mundo, así que te damos la más cordial bienvenida en este día. Hoy nos visita en el estudio el pastor Esteban Fernández, a quien estimo por la labor que ha hecho y continúa haciendo como comunicador y líder en el mundo de la literatura cristiana. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás tú? Hola, Bendiciones. Alberto. Muchas gracias por la invitación. Qué hermoso poder visitarlos en casa, ¿no? En los estudios. Para los hermanos que ven por enlace, yo los sigo por toda Latinoamérica y sé que tenés fans en todas partes. Tú viajas muchísimo. Sí, pero trato de ver Argentina, México. Te ama la gente, los ama, a usted, a ti y a tu esposa. Pero quería decir esto, es infrecuente ver la calidad de estudio que tienen ustedes acá. Dios te bendiga por eso. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Le has dado calidad a un contenido que es espectacular, que todo es posible, realmente. Gloria a Dios. Bueno, qué lindo tus palabras. Nos animan a seguir adelante. Así es. Mira, escúchame. Porque es que tú tienes tantas cosas y tantos sombreros diferentes, lo cual tú te pones en tu labor cristiana. Pero hay algo que tenemos que mencionar. Rick Warren, pues sacó un libro que fue el más vendido, le llaman el bestseller en inglés, y que, bueno, el título sé que la saben todos ustedes, Una vida con propósito. Es muy difícil que hayan cristianos que no hayan leído Una vida con propósito, porque también fue un impacto en el mundo secular. Pero ese libro sale y es publicado cuando tú eras presidente de esta editorial que lo saca, que es Editorial Vida. Correcto. Dime de tú, ¿cómo te sentiste? Estamos hablando que no todos los editoriales sacan libros como esto, ni puedo yo tener la oportunidad de hablar con el presidente de ese editorial. Cuéntame. Si me regalás 2 minutos, el Señor tuvo que tratar conmigo antes de sacar ese libro. Porque yo vengo en el mundo de las comunicaciones desde que me crié. Ajá. Y estudié desde Argentina, ya se habrán dado cuenta, soy argentino, pero Dios nos ama igual. Claramente. Y yo venía en todo el mundo secular y conozco al Señor y me convierto en Miami en 1995 y al poco tiempo paso a dirigir Editorial Vida. Pero se me había subido el nombre de Esteban Fernández a la cabeza. Entonces yo, cuando entro a la editorial, es ese proceso de liderazgo, yo estaba como presidente en una revista continental que se llamaba Visión, una revista muy importante como Time o Newsweek, pero en español. Cuando me trasladan acá me convierto. Entonces, en esa época del primer amor uno está dispuesto a dejarlo todo. Yo dejo esa carrera de 20 años, entro a la editorial, pero al poquito tiempo empecé a sentir de que mi nombre se estaba ensalzando. Porque una cosa es distinta de decir, che, qué buena Editorial Vida, y otra cosa es decir, mirá lo que Esteban está haciendo en Editorial Vida. Claro, claro. Entonces el nombre se fue levantando. Y ahí es donde uno empieza a compararse con otros, a mirar con otros, y al poco tiempo, recuerdo por ahí por el año 2000, Alberto, te acordarás de esto, Editorial Unilit saca un libro que se llamaba La oración de Jabez. Claro, muy famoso también. En un año vendió 250.000 copias. Y yo decía, ¿cuándo la editorial Vida tendrá un libro? Porque yo soy bueno, decía. ¿Por qué no puedo hacer lo que hacen ellos? El otro editorial. Exacto. ¿Por qué no voy a poder vender un libro 250.000 copias? ¿Sabés que tardó 2 años el Señor en tratar conmigo? Y después de estar la editorial en un buen nivel, ya habíamos salido de las pérdidas, todo, de repente viene una crisis en Venezuela, tú sabes, una crisis en Argentina con la economía, se va todo para la izquierda. Y la editorial se viene al piso. Y en un mes
perdimos $300.000. Yo me subo, en ese momento estábamos en el Palmetto y la 25, me subo, y yo vivía en Kendall, me subo al carro para ir para casa y le digo, Señor, si esta empresa fuera mía, yo tengo que declarar la quiebra porque no tengo $300.000. Y el Señor me dijo en el corazón, tenés que arrepentirte. Y dije, no, pero pará, porque estoy perdiendo dinero. Dice, pero ¿sabes qué pasa? Eso es orgullo. Porque si cuando las cosas te van mal, el problema te lo haces vos. Cuando las cosas te van bien, el crédito te lo vas a querer llevar vos. Y yo soy Dios en las buenas y en las malas y no comparto la gloria con nadie. Wow, qué impacto. Le dije, Señor, perdóname. Yo a partir de este momento lo que voy a hacer es bendecir a tu iglesia, a tus pastores, a la gente que te importa. A partir de ese momento me puse a dar seminarios por toda Latinoamérica, a bendecir, a regalar libros. Bueno, tú sabes, al año llegó un libro que llamaba Una vida con propósito, que no vendió 250.000 copias, vendió 2.500.000 copias. ¿Te das cuenta que Dios multiplica? ¡Wow! Es generoso, pero tenía que cambiar el carácter mío. Porque si no, yo iba a pensar de que ese libro era bueno, porque lo había escrito Rick Warren y lo había traducido Esteban Fernández. Y no es así, fue el favor de Dios. Y es un libro que todavía hoy sigue vendiendo muchísimas copias. ¿Cómo pudiéramos nosotros, o nuestro público, nuestra audiencia, ver las características diferentes de un libro? Para saber que decimos, este es un buen libro que debo leer. ¿En qué debemos fijarnos? Un buen libro tiene que tener un buen título y un buen contenido. Yo creo que, primero, es qué es lo que estoy buscando. Segundo, ese libro trae conceptos bíblicos, porque hay un problema, Alberto. Mucha gente escribe de Dios, pero no te dice de qué Dios está hablando. Entonces hay muchos libros motivacionales, de liderazgo y demás, donde el autor no se confiesa y después termina yéndose por cualquier lado. Entonces, si usted está dentro de la iglesia y necesita conceptos de liderazgo, busque libros que tengan contenido bíblico, que no se avergüencen de decir, estoy exponiendo la palabra, porque no hay mayor motivador que la palabra de Dios, no hay mayor líder que Jesucristo. Claro, porque hay una situación de que hay libros que hablan de Dios esto, Dios, 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 pero ¿a qué Dios se están refiriendo? Exactamente. O tal vez se están refiriendo al verdadero Dios, pero se están refiriendo con cobardía en su corazón. Exactamente, y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos adentro de la casa hoy día. No nos atrevemos a hablar con valentía de Dios, pero cuando definimos Dios, decir Dios, el Padre del Señor Jesús, mi Señor. Claro, la cuestión es que tenemos que darnos cuenta, y esto es en el mundo, pero en este país, Estados Unidos, realmente en la sociedad, Jesús no es popular. Y el que cree en Jesús no es popular. Y sí hay una, podríamos decir, cierta persecución a aquellos que declaramos que los principios bíblicos son los que tienen que mantenerse. Entonces, a veces hay escritores que escriben de Dios, pero les cuesta mencionar a Jesús. Exactamente. Mira, Samuel Vila, el fundador de Editorial CLIE, hace muchos años, un filósofo y teólogo, decía, no es verdad que la gente no cree. La verdad es que cree en cualquier cosa. Porque el problema, porque en Estados Unidos vos estás pastoreando y sabés y viajás por todo el mundo. La gente está buscando de Dios. Indiscutiblemente. La gente está buscando espiritualidad. Hay un vacío que están buscando llenarlo. La gente, desde la caída, la gente está buscando cómo volver, pero buscan por cualquier parte. Santería, Umbanda Macumba, Nueva Era, pero no se atreven a ver por fe solamente, no por obras, de que el camino al Padre es Jesucristo, que fue el Padre que se tuvo que hacer hijo para venir a volver a atender. Es tan sencillo. El camino. Es tan sencillo que a veces cuesta aceptarlo por la sencillez. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Al humano le interesa complicar las cosas. Sí. Y así pasa. Por eso, mira, eso está buenísimo. Estaba hablando el secreto de por qué a la gente le gusta tu programa. Y le decía a una productora, vos sabés que veo a Alberto por toda Latinoamérica y dice, ¿sabés lo que pasa? Es frontal. La gente necesita gente frontal, transparente, que te puede decir a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. No ser popular. Obviamente, pero nosotros ya estamos un poco vacunados, decimos, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, la actualidad que estamos viviendo es una actualidad tibia. Completamente. Tibia, de gente que no se compromete desde los niveles, te estoy hablando desde la Casa Blanca para abajo. Y eso se está viendo en el mundo actual. No puede ser de que estén pasando cosas y nosotros no nos pronunciemos, que no usemos la verdad, esa que dice la palabra de Dios que nos va a hacer libres. Entonces, ¿creemos? Sí creemos. ¿Por qué no podemos decir en un libro que Jesús es mi Señor?
Y que Jesús es la solución al problema. Y que Jesús es la solución al problema. Si ya lo experimentamos, porque la cosa es que a ti y a mí me cambió la vida. Fue nuestra solución. ¿Por qué no lo podemos decir a otros? Claro. O sea, pero decirlo con todas las letras. Entonces yo resumo, cuando vaya a buscar un libro, busque una persona transparente, que se atreve a hablar como sea, no que traiga técnicas del mundo adentro de la iglesia, sino que lleve técnicas cristianas adentro del mundo. Exactamente. No gente que nos pueda mezclar conceptos. Hay gente que escribe y uno no se da cuenta que son cristianos. Eso está mal. Exactamente. Tengo que hacerte otra pregunta porque el tiempo se me va corriendo y tengo tantas preguntas que hacerte. Porque hay 2 películas que estuviste envuelto. Sí. Y esto es ahora que hay un auge con películas cristianas. No estoy hablando de películas cristianas, estoy hablando de Hollywood, que se ha metido, porque se metió Marcus Burnett a hacer la Biblia, que fue una cosa extraordinaria en History Channel, el canal de historias aquí. Ajá. Creo que en Latinoamérica se pasó también, traducida. Después salió la de El Hijo de Dios. Y salió Noah, que para mí es un atrevimiento. No sé qué opinión tú tienes. Vienen otras, pero ahora viene una que no ha salido que se llama Éxodo. Así es. Que es Moisés, dice que fue espectacular. Así es. Así que indiscutiblemente el mundo secular, que le importa el dinero, se inclina a lo que está pasando y sabe que hay una inclinación en búsqueda de cosas de Dios y trata de sacar cosas de la Biblia, aunque no creo que, como la película Noé, creo que fue una manipulación bíblica. ¿Qué tú crees de todo lo que está pasando en esa área? Quiero decirte lo siguiente. Primero, me parece muy interesante de que empresas empresas que glorifican a Cristo puedan usar la metodología de la comunicación visual como la usa Hollywood. Ese fue el atrevimiento que quisimos hacer con Dante Gebel cuando hicimos las 2 películas, o la que filmamos en Colombia, Salida de Emergencia, mientras yo estaba en Editorial Vida, para distribución en ese momento gratuita. Después, para la película El Hijo de Dios, con Mark Burnett, ellos y la esposa, que era la actriz de Un toque de un ángel, o Touched by an Angel, yo no sé si tú sabes, lo mencionaste, pero voy a hacer un pequeño comercial, que Bíblica, la empresa que yo presido para Latinoamérica, fue la que propuso el texto bíblico. Entonces ellos nos dieron los derechos de hacer materiales auxiliares que los tenemos para todas las iglesias. La película El Hijo de Dios, cuando usted quiere llevar a gente a verla a su casa, tiene un librito que dice ¿quién dice la gente que soy? Que producimos nosotros, que lo damos de regalo para que las iglesias... Con la tapa de Jesús, del Jesús de la película, y unos insertos de los behind the scenes de la película para que uno pueda evangelizar. Ellos nos dieron, gracias a Dios, los derechos de hacerlo. Y me parece correcto. Esa película está muy cuidada. Ahora, Hollywood no está buscando contenido, porque uno produce o por el contenido o por la audiencia. Hollywood lo que está buscando es la audiencia. No importa lo que meta adentro de la lata. Siempre y cuando la gente lo vea y gaste. Siempre y cuando la gente lo vea y gaste. Y con eso tenga cuidado, porque lo que vos decías, Noah está muy lejos del texto bíblico. Es épica, pero parece mitología. Por favor, a Noé lo ayudaron a hacer el arca demonios que salieron de la... ¿Qué es esto? Exactamente, o sea, olvídate. Y pusieron a Dios también como malo. Exactamente. Sin sensibilidad ninguna. De juicio. Quiero decir algo, ya que tratás el tema, nos acusan de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Por favor. El Dios del Antiguo Testamento es tan congruente que nos dio a su Hijo Jesús en el Nuevo Testamento que nos reveló la verdad plena. Pero cuando a usted le dicen, no, porque el Dios de ustedes es un Dios de venganza por el ojo por ojo, diente por diente. No es así. El ojo por ojo, diente por diente, el mundo secular lo quiere entender como retributivo. Pero en realidad Dios lo que está diciendo es equitativo. Lo que está diciendo es, si yo te hago daño en un ojo, no te pido la vida, te pido el ojo. Y si te quito el diente, no te pido los ojos, te pido el diente. ¿Me entiendes eso? Claro. Es una medida de equitatividad. Y la gente lo quiere hacer ver como que es un Dios irascible. Y cuando usted va al Nuevo Testamento se encuentra a Jesucristo, que lo aclara tan bien, que dice, se dijo que, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que, si aquel te sacó esto, hacele un favor más. O sea, ¿no? Ahí lo explica claramente. Claro. Pero nos han metido tanta cosa del mundo dentro de la Biblia que es complicadísimo, Alberto. Oye, tengo que salir un receso, pero tremendo. Regreso contigo, regreso con Esteban en un minuto.
No se me vayan, no me cambien el canal, mantengan la sintonía. Regresamos aquí en Todo es Posible. En septiembre, tu fe irá más allá de los límites. En la Conferencia de Fe 2014, un tiempo de palabra, impartición y poder. Con los conferencistas, el pastor Otoniel Font, apóstol Aquiles Azar, pastor y salmista José Luis Reyes, la pastora y profeta Mariam Delgado y el apóstol Alberto Delgado. Prepárate para un nuevo nivel de gloria, caminando sobre las aguas. Del 25 al 28 de septiembre en la iglesia Alfa y Omega en la ciudad de Miami. No te pierdas esta poderosa convocatoria. Los cupos son limitados. Inscríbete ya llamando al 3305-273-1263 o visitando nuestra página web www.fe2014.com. Tu vida y ministerio nunca más serán los mismos. Bueno, aquí con ustedes, soy el pastor Delgado de la iglesia Alfa y Omega y estamos escuchando y viendo el programa Todo es Posible. Estamos hoy aquí en Hombres de Dios, este segmento Hombres de Dios, con el doctor Esteban Fernández, que es pastor también, y que él es el presidente de Bíblica, que realmente es Sociedades Bíblicas Internacional. Correcto. ¿Y el pastor dónde está pastoreando? Estoy pastoreando en Kendall, en una iglesia que se llama Comunidad Cristiana. La iglesia Comunidad Cristiana. Con el pastor Orville Swindle, el hermano de Chuck Swindle. Claramente. Estábamos hablando antes de ir al receso de la sociedad presente, la inclinación que tiene en este momento, que vemos claramente que se están apartando más y más del corazón de Dios. Por eso es que estos gobernantes y políticos, que lo que les interesa son los votos, se inclinan a los que más gritan. Y los que más están gritando en este momento son aquellos que quieren mayor libertad de la conexión con Dios, sin comprender que la verdadera libertad está en Cristo. Pero bueno, en sí, ¿cuál es el papel de la iglesia en este momento, en esta sociedad, para llevar la palabra de Dios con más efectividad? ¿Qué crees tú? La iglesia está en un momento crucial de posibilidades, grandes posibilidades, por los medios que tiene, por la disposición de la gente ahora de buscar a Dios de alguna manera, como decía antes, y por las técnicas visuales de comunicación de poder llevar el mensaje. Lo único que no tiene que hacer es aflojar el mensaje. La manera de enseñar, sí. La manera de enseñar, usted puede enseñar de mil maneras, pero tiene que enseñar, usted puede cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. El problema es que ahora, por tratar de llegar a gente que no estamos llegando, estamos suavizando el mensaje y eso no está bien. O sea, estamos saliendo y nos estamos disfrazando de lobos para ir a convertir a los lobos. Eso no es lo que dijo el Señor. El Señor nos alertó de que por ahí vendrían lobos disfrazados de ovejas. Pero no tenemos que disfrazar de lobos para ir a la sociedad. Nosotros tenemos un mensaje que dar. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que solo un 3% de la población esté luchando con el problema de matrimonios igualitarios o de elecciones homosexuales y el 97% tiene claro en su mente de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? La iglesia tiene que decir que esto, no por una cuestión religiosa, sino porque el matrimonio, instituido por Dios, está antes de la elección de la iglesia y del pueblo de Dios. Fue una de las primeras fundaciones de Dios. Es una fundación moral, social. Y básica. Y básica. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora, yo respeto todos los derechos de los que quieren hacer lo que quieran, pero que no traten de equipararse conmigo, que yo hace 34 años que estoy casado con mi esposa, con una mujer, tengo 5 hijos, 7 nietos, yo tengo derecho de usar la palabra matrimonio. ¿Por qué quieren meterse adentro de algo que no están dispuestos a respetar? La iglesia tiene que ser clara en eso. Pero en este momento estamos viendo denominaciones que aceptan el matrimonio homosexual. Pero es que eso es una aberración. Y que están casando gente. Entonces es una cosa ilógica. Pero es que es una aberración desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista moral y social, en el sentido de que antes ese tipo de relaciones tenían un poco de pudor. Ahora hay tanta prensa, tanta propaganda, tanta manipulación, porque vos no vas a ver ninguna película donde no haya una trama homosexual o donde no haya una trama de cualquier Pero tipo cada de vez más. Y cada vez más en shows
más chiquitos hasta de nuestros hijos. Entonces la iglesia tiene una oportunidad. Hay una agenda única. La iglesia tiene una oportunidad única de decir, nosotros respetamos, porque no vamos a condenar a nadie, respetamos, pero lo que nosotros creemos es esto. Ahora, no vale lo que cree el 97% de las personas. No vale lo que cree la mayoría de las personas. Pero hay una mayoría callada, una mayoría que en parte hay confusión basada en igualdad, porque aunque la mayoría claramente no conocen a Cristo, pero aún así hay niveles morales los cuales dicen, no, yo creo en esto, pero tenemos que dejar que ellos hagan. ¿Comprende? Hay un espíritu de engaño que ha sido soltado sobre una sociedad que, aunque creen de una manera, no le importa que otros, o no ven el futuro de la agenda, porque la agenda es la enseñanza. Correcto. Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿A qué punto la iglesia se para y dice, por fe, por lo que creemos, esto es lo que enseñamos? Exactamente. Y no rompemos el fundamento y no rompemos el Porque valor. yo puedo decir, tú tienes derecho a lo que quieras hacer, porque si me opongo a tu derecho, entonces también podrían oponerse al mío y yo no tener la libertad de creer en que quiero creer. Y como yo quiero creer en quien quiero creer y quiero hacer las cosas como la Biblia manda, tengo el derecho a hacerlo. Pero si yo digo que tú no tienes derecho a lo tuyo, entonces hay un problema conmigo. Pero no me pongas ahora que tú vas a empezar a cambiar los libros de las escuelas para que mis nietos crean que hay opciones en algo que yo no les quiero enseñar. Exactamente. Y fíjate esto, Samuel Huntington, un sociólogo americano, hace unos años escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos? En ese libro, Samuel Huntington dice, porque estaba el caso de un padre ateo que se sentía avergonzado, americano él, de origen judío, americano ateo, que dijo, me da vergüenza que mi hija tenga que ir al colegio y pronunciar el nombre de Dios. Y entonces llegó hasta la Corte Suprema ese caso, porque él decía que había que sacar el nombre de Dios de la Constitución y había que sacar el nombre de Dios del Pledge of Allegiance y todas las cosas americanas. Llegó hasta la Corte Suprema. Le tardó a la Corte Suprema 5 segundos en decir, no se saca el nombre de Dios. Y Samuel Huntington le dice, mire, la bendición de este país, le contesta a este hombre, es que usted como minoría pueda enseñarle a su hija que Dios no existe. Pero no es que usted me obligue a mí a creer que Dios no existe y enseñar que Dios no existe. Exacto. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Alberto, tenemos que volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Entonces caes de nuevo en la responsabilidad pastoral. Totalmente. La iglesia en este momento tiene que ponerse las pilas. Totalmente. Y tiene que haber gente valiente que predique la palabra, que no haga ninguna locura, que no se meta en política. La iglesia no se tiene que meter en política, al contrario, tiene que meterle palabra y valores a la política, pero de una manera distinta, desde el púlpito. Vos tenés que abrir la Biblia. Estamos dejando de leer las Biblias adentro de la casa de Dios, hermano. Hay una estadística, 700 personas por día, dice la encuesta de Reveal del año 2008, hace unos cuantos años atrás, 700 personas por día están dejando de leer la Biblia en Estados Unidos. Ahora yo les hago este desafío a Latinoamérica para que no nos pase lo mismo. Nosotros en Latinoamérica, digo esto porque mucha gente ha mirado Latinoamérica como un país católico de mente católica. Ojo que estamos acostumbrados a que de arriba nos digan qué hacer. La palabra de Dios nos tiene que decir. Esa es la cosa. El pastor tiene que usar la palabra de Dios. 700 personas por día dejan de leer la palabra. Pero quiero decirte esto, en la época del rey Josías, vienen unos escribas y le dicen al rey que tenía 12, 13 años, que habían encontrado unos manuscritos empolvados. Cuando algo se empolva, es porque no se usa. Claro. Cuando algo se junta polvo es porque no lo estás usando. Claro. Esos manuscritos eran la palabra de Dios. Lo está relatado en la Biblia. Usted puede ir y verlo. ¿Y a dónde lo habían encontrado? En un salón del templo. En la casa de Dios se había dejado de leer la palabra de Dios. Por eso al pueblo de Israel le fue como le fue. Que no nos pase lo mismo. ¿Y se está repitiendo la historia, tú dices? Que no nos pase lo mismo. Porque no puede ser de que tengamos dudas de lo que está pasando hoy en día de la relación Israel-Palestina, sí, no verle nosotros una raíz espiritual. Tiene que ser. Tiene que estar la raíz espiritual.
Y la iglesia no se está dando cuenta de eso. Están pasando cosas en el mundo hoy en día y nosotros nos estamos haciendo los distraídos. Ojo, el entretenimiento no cambia vidas. La palabra de Dios Y entonces, vidas. claramente, el dejar de leer la Biblia hace que un pueblo de Dios, no estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo, nosotros que conocemos a Cristo, al leer menos la Biblia, nos abrimos más a ser manipulados por sacerdotes y pastores. Porque yo sigo, Pablo dijo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Pero ¿cómo yo sé que tú sigues a Cristo? Exactamente. ¿Cómo yo sé que tú estás siguiendo a Cristo? Claro, hay una unción en el pastorado de poder llevar esa palabra, Totalmente. tocar el corazón de la persona con enseñanza, inspirar a la persona, pero la persona tiene que tener una base de la palabra de Dios para saber lo que este hombre me está diciendo, gústeme o no, está aquí. Así es. Pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo yo sé? Entonces sigo a quien sea. Y por eso es que hay un desarrollo ahora de malas interpretaciones, de gente siguiendo a gente que no sabe y otros que están siguiendo a gente que esa gente sí sabe, pero lo están manipulando. Lo está con una agenda oculta. Una Sabe, agenda oculta. pero con una agenda oculta, que a eso hay que tener cuidado. Por eso yo digo, la palabra de Dios, primero, Salmo 119:60 dice, la suma de tus palabras es la verdad. ¿Qué quiere decir? No es un versículo, es la suma. Génesis, Apocalipsis. Dios es claro. Por otro lado, la palabra de Dios es pública. No se dio para estar usándola en secreto. La palabra de No Dios, me la escondas. no me la escondas. La palabra de Dios es simple. A Dios le interesa que entendamos. Porque el problema que ha habido en la iglesia durante siglos, y ahora muchos están pagando las consecuencias, es que solamente unos pocos podían leer la Biblia y unos pocos podían interpretar la Biblia. Bendito Dios. Y la Biblia Esteban. es para todos. Me quedan 30 segundos. ¿Qué le puedes decir tú al pueblo que nos está mirando en este momento? Use una versión de la Biblia, la que usted quiera, la que más le convenga, la más económica, la que le hable al corazón y empiece a compartir con su pastor. Esa unción pastoral que él va a derramar a través de la palabra de Dios, llévela después usted de lunes a viernes, todos los días, sábado, leyendo la palabra. Acostúmbrese a leer la Biblia. Gaste tiempo en leer la Biblia. Cambie 10 minutos de televisión, 20 minutos de televisión por la palabra de Dios. Indiscutiblemente que es alimento a nuestro espíritu. Así es. Y así es como nos nutrimos. Gracias, Esteban, por estar con Gracias, nosotros. gracias. Gracias a ti por estar en sintonía con nosotros aquí en Todo es Posible. Este es el pastor Alberto Delgado que ahora se despide y te recuerda que todo es posible si puedes creer.